Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecido de la concurrencia. Espero que todos podamos escuchar acá al maestro referido a lo que vamos a charlar hoy, que tiene que ver con el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promulgó la ONU en 1948. Marcó una base a nivel mundial que fue tomada por muchísimos países, ¿sí?, para después poder garantizar otros derechos a través de otros tratados que fueron aplicados en todos los países. Convenciones regionales hubo también, ¿sí?, que fueron adoptando, como decía Raúl en el reportaje recién, una base mínima de un piso de derechos que tenían que ver no solo con los derechos humanos. A veces se relaciona derechos humanos a algún delito de lesa humanidad. Por ahí acá en la Argentina tenemos por ahí esa costumbre, que yo creo que hay que ampliar ese sentido, ¿sí? Raúl siempre lo dice también eso, tiene que ver con el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Así que bueno, la idea del Instituto de Derechos Humanos, del cual forma parte también la doctora Silvina Romero, es poder poner en el tapete siempre, que siempre volvamos a hablar de esto, que por ahí a veces por la cuestión económica se habla de la cuestión económica nada más. Los derechos humanos tienen que ver también con la cuestión económica y bueno, por ahí un poco en vista de algunos discursos que hubo últimamente, y lamentablemente, según mi parecer personal, hoy están en el gobierno, que tienen que ver en un principio con con la apología del delito de lo que fue la dictadura cívico-militar acá en Argentina, con el negacionismo en algunos casos. Entonces la idea del instituto era por ahí poder volver a charlar estas cuestiones, los pactos internacionales, las convenciones internacionales, regionales que hubo, ¿sí? Yo, la verdad que me da un poco de temor, digamos, todo lo que viene relacionado con todas estas declaraciones. Hoy hubo declaraciones, tengo entendido, de una ministra, donde plantea algunas circunstancias que se van a plantear a futuro. La verdad que se va a generar inconvenientes con esto. El programa económico, entiendo, y creo que mucha gente también ahora lo está viendo también. Pasó una semana nada más, va a generar conflicto, entendemos. Creemos que hay que respetar el derecho a la protesta, el derecho a poder reclamar también, ¿sí? Y tiene que ver con los derechos fundamentales. Digamos, el derecho humano a poder ser libre tiene que ver también con el derecho humano a poder comer y poder educarte. Así que esa es la concepción, creo que tenemos que tener, amplia, abarcadora de todo. Así que bueno, por ahí un poco la idea de la charla era volver a reflotar estos conceptos y bueno, por eso lo invitamos acá a Raúl para que él nos dé su visión de lo que es la actualidad y de los desafíos que tenemos a futuro relacionados con todas estas cuestiones. Así que bueno, ahora le voy a hacer la palabra al doctor Eduardo Reider, presidente del colegio, así nos hace la presentación. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Un agradecimiento especial al Instituto por la organización de este evento y a Raúl por estar acá, a Alejandro, al Chavo, que también están acompañando. Y realmente estamos obviamente todos preocupados desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de que somos abogados, de que somos un colegio de abogados, que somos quienes tenemos la obligación de cuidar no solo la vigencia del derecho, sino fundamentalmente cuidar a los colegas en el ejercicio profesional y en todos los órdenes de la vida. Entonces, pensando qué decir hoy y de qué hablar hoy, y simplemente y muy breve
les quería comentar que hará aproximadamente un par de años recibimos la visita de un colega que fue presidente hace pocos años del Colegio de Abogados de La Plata, el doctor Pedro Augé. Nos contó que estaba trabajando en una investigación histórica sobre hechos ocurridos en el año 1977 en la ciudad de La Plata, donde fueron secuestrados 6 abogados laboralistas y y ahí nos preguntó si estábamos al tanto de esa historia. Nosotros somos presidentes de colegio, vivimos inmersos en la vida de la colegiación, de su dirigencia, y yo no sabía que había pasado esto. Nos enteramos y finalmente publicó el libro, publicó la investigación. ¿Y qué nos marcó eso? Que el colegio, esos abogados, el colegio pudo intervenir activamente, fue obvio, tuvieron que salir con una velocidad impresionante, apenas se conocieron los secuestros, que fueron en pleno centro de La Plata, salvo uno, que fue a la comisaría, le vinieron, no lo encontraron en la casa, y cuando se enteró que habían ido a buscarlo, dijo, ¿qué problema tengo si yo soy abogado? ¿Y qué problema puede haber conmigo? Bueno, ese era uno de los 6 detenidos. Fue una historia, el colegio activamente, el presidente estaba muy enfermo y uno de los consejeros tomó la posta, corrieron, fueron, investigaron, averiguaron, es una historia larga, pero llegaron a descubrir dónde estaban, a una comisaría, y con la activísima participación del colegio, llegaron hasta hablaron con el Chocolats, creo que lo recibió. Obviamente fue una cosa terrible la entrevista, pero lograron el objetivo de que dejen de ser detenidos desaparecidos y pasen a una categoría de seres vivientes que eso se logró con la activa participación del colegio. Lo veo acá y me parece que tenemos que ser todos plenamente conscientes de que lo que pasó es una enseñanza histórica y que tenemos que tenerla muy presente saber qué pasó y saber quiénes estamos listos para enfrentar cualquier situación que pueda producirse en el marco de no permitir el ejercicio profesional como es debido y no permitir que se conculquen derechos esenciales para la vida de nuestra ciudadanía. Así que realmente hoy vinimos a escucharlo, Raúl, y yo me acuerdo, Raúl, haber leído algo tuyo, una columna en algún diario, no me acuerdo en qué año fue, pero habrá sido, durante el gobierno de Macri, estoy casi seguro que fue, que hablaste de una resistencia pacífica, un camino de encontrar soluciones sin corriendo la menor cantidad de riesgos posibles. Me vino a la memoria eso, no sé dónde está, recuerdo haberlo leído y que me impactó en ese momento. Así que, nuevamente agradecerte, es un honor para nosotros que estés acá y la verdad que queremos escuchar tus opiniones. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La verdad que muchísimas gracias por la invitación y me emociona que en el Colegio de Abogados, en una tarde de diciembre, se reúnan tantos para hablar de derechos humanos, tantas
caras preocupadas por lo que sucede. Lo que sucede, bueno, todos lo sabemos. No vengo a tranquilizarlos, sino directamente a contextualizar lo que está sucediendo en el tiempo y en la geografía. Los argentinos tenemos una buena fama de soberbios, ganadas ante la opinión de todo el resto de los latinoamericanos. Nos tenemos merecido lo que está pasando. Ahora los demás se ríen de nosotros. Lo hemos ganado con nuestra soberbia, con nuestros errores, con los errores de nuestra política. Con el diario del lunes, claro, yo me pregunto, un candidato que no enamoraba, y se puso una campaña al hombro, no enamoraba. Ministro de Economía, con 150% de inflación, y hubo un 44% de argentinos que lo votamos. Nuestro pueblo conserva un alto nivel de racionalidad. En otra circunstancia, en otro país hubiera sacado el 5%. Bien, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. Yo estaba terminando segundo grado en la escuela primaria y acababa de tomar la comunión. Ninguno de ustedes había estado en ese momento. Declaración Universal. ¿Qué significó? ¿Qué era? ¿Por qué se producía? ¿En qué contexto surgía eso en la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Qué era? Porque la señora Roosevelt o René Cassin eran buena gente. No. Hasta entonces el derecho internacional se había preocupado de las relaciones entre estados. Nunca había dicho, hay algunos antecedentes pero muy lejanos, nunca había dicho nada de las relaciones entre los estados y sus habitantes. Es decir, para el derecho internacional cada estado se reservaba a su soberanía el poder matar o dejar vivir a sus habitantes. Y el derecho internacional nada, tranquilo. ¿Y qué pasó? Fue que un día alguien leyó o terminó de leer los libros de los iluministas, de los liberales, y dijo, no, bueno, tenemos que hacer algo. No fue eso. Seamos sinceros. Primero y fundamental, el poder del norte, el poder europeo, primero cometió el gran genocidio de nuestra colonización, acabó con unos 60 o 70 millones de habitantes, nos robó materias primas, trajo unos 20 millones de africanos esclavizados, nos robó oro, plata, medio de pago, y como los ibéricos eran unos vagos, con una sociedad totalmente vertical, que nos colonizó porque antes habían colonizado su territorio, habían agarrado a los islámicos y los habían cristianizado a garrotazos, el al-andaluz, pero como tenían una jerarquización así, habían echado a los judíos, habían echado a los moros, en consecuencia no tenían una clase de industriales, productora, y tenían que comprar las manufacturas, se las compraban al centro norte de Europa, y bueno, las clases de industriales, comerciantes, banqueros, etcétera, se hicieron en el centro norte de Europa, ellos perdieron la hegemonía europea, y vino el neocolonialismo, que siguió masacrando gente con todo lo que se habían robado de acá por todo el mundo. Las guerras del opio en China, Indonesia, casi acaban con la población de Oceanía.
Y en 1885, mis abuelos ya habían nacido, se juntan en Berlín y deciden repartirse África como una pizza. Se la repartieron. Y el gordo infeliz de rey de Bélgica, con su colonia, no se sabe cuántos millones de congoleses mató para explotar el caucho. Y vino, naturalmente, el exterminio de los cerebros en África, millones y millones de muertos. La colonización inglesa en la India, 20 millones de muertos. El derecho internacional, bien, gracias. Bien, gracias. Se había ocupado, eso sí, se había empezado a ocupar fines del siglo XIX, primeros años del XX, sí, de los heridos en las guerras del norte, de ellos, entre ellos. Sí. Empezó ahí el derecho internacional humanitario, las primeras convenciones, sí. Sí, entre los del norte. Pero nada más. Un buen día viene la segunda llamada Guerra Mundial y uno de los contendientes aplica sobre el enemigo y sobre su propia población los mismos métodos que habían aplicado a los pueblos del sur. Cuidado, en el propio territorio metropolitano del neocolonialismo y con personas tan pobres en melanina como ellos. Eso alarmó. Y además alarmó que la Segunda Guerra termina con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Por primera vez se muestra una tecnología capaz de eliminar a la especie humana. Entonces se asustan y hacen una declaración. Declaración. Ojo. Algunos dicen, no, bueno, pero en una declaración, no, tenía cierto valor normativo. Mentira. Una declaración en derecho internacional es una manifestación de buena voluntad, no es otra cosa. Tardaron 30 años las Naciones Unidas en convertir eso en tratados. Y en la conferencia de Teherán, de incorporar la Declaración Universal a la Carta de Naciones Unidas. Tuvo que pasar toda la época del mundo bipolar. Y recién entonces tenemos los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la década del 70, 30 años más tarde de la declaración. Lentamente, por supuesto. Y bueno, habían surgido el Tratado de Roma, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Tratado Europeo de Derechos Humanos, la Corte Europea. Después nosotros copiamos más o menos eso y en el 80 empieza a funcionar el sistema interamericano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente el sistema africano. Sistemas regionales, que por supuesto, cuidado, no juzgan personas, juzgan estados. Es decir, lo que se juzgan son los estados. El sujeto capaz de violar derechos humanos no puede ser otro que el Estado. No nos confundamos. Las personas no violan derechos humanos, cometen delitos, pero no violan derechos humanos. Cuando pretenden decir que las personas violan derechos humanos, cuidado que es un argumento para acabar con los derechos humanos. Entonces, si vos violás derechos humanos, yo puedo violarte los derechos humanos a vos. No, guarda, no, así no es la cosa. El único sujeto capaz de violar derechos humanos es el Estado. Excepcionalmente alguna vez, y en una situación de guerra civil,
se le reconoció personería internacional a este efecto al otro contendiente. Pero excepcionalmente fue. El mundo fue cambiando. La discusión en torno a los derechos humanos se ha convertido en una discusión para saber si, en definitiva, este discurso jurídico es un discurso liberador o es un discurso de dominación. Porque, como todo discurso jurídico se pervierte, naturalmente, no hay nada más pervertible que el discurso jurídico, sea cual sea, y se lo haya hecho con la mejor buena voluntad, con la mejor de las intenciones. Entonces hay quienes pretenden apoderarse del discurso de derechos humanos para legitimar su dominación colonial. Esto no es nuevo, por supuesto. Y en este sentido, nuestra región ha padecido el neocolonialismo, pero se terminó hace 40 años. ¿Qué fue lo que pasó hace 40 años? Si lo vemos en un panorama más grande, en el panorama del mundo, hace 40 años cambió el capitalismo. Fue eso lo que sucedió. Se acabó el neocolonialismo. El neocolonialismo acabó con las dictaduras de seguridad nacional. ¿Pero qué era lo que había pasado? ¿Por qué? ¿Con eso se acabó el colonialismo? No, se acabó el neocolonialismo. El colonialismo no. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo se va salvando con 30 años de lo que se llaman las 3 décadas de oro, donde para detener el avance del estalinismo se generan, sobre todo en Europa, los estados de bienestar, los welfare state. La cosa funciona. Naturalmente los welfare state eran deficitarios presupuestariamente. ¿Esto está sonando ahora? Y claro, son deficitarios. Entonces, hay un momento dado en que, bueno, para resolver el déficit se empiezan a fabricar dólares, billetes verdes. Y entonces se va al diablo el patrón oro con Nixon y los billetes verdes valen porque todos confiamos en los billetes verdes. Nos dan billetes verdes, nos damos por algo, nos dan algo a cambio, un fenómeno, todos nos manejamos con billetes verdes. Podrían ser loros verdes, monos, no sé, pero son billetes verdes. Bueno, está bien. La ventaja de los billetes verdes es que se pueden fabricar al infinito. Pero claro, muchos billetes verdes son inflación. Entonces, en un momento dado, se dice, bueno, no, paremos de fabricar billetes verdes, vamos a empezar a fabricar unos papelitos, te voy a pagar, crédito. Entonces, el aparato financiero del capitalismo, que siempre tuvo que acompañar al capitalismo productivo, naturalmente, empieza a hipertrofiarse, se empieza a agrandar. Los bancos. Y bueno, se agranda, y de capitalismo productivo, de aquel capitalismo que criticaba Marx, la plusvalía y qué sé yo, chau. Pasamos a un capitalismo financiero. Estamos en un capitalismo financiero y el poder no lo tienen los políticos del norte, es mentira. En el viejo imperialismo neocolonial sí, los políticos del norte tenían la batuta. Acá no, acá los políticos del norte son rehenes de los Chief Executive Officers, son rehenes de los gerentes de las corporaciones transnacionales. ¿Y qué son las corporaciones transnacionales? Enormes masas de dinero. ¿Y qué es el dinero? ¿Billetes verdes? No, los billetes verdes existen en un 7% de encaje bancario, 8, no sé. El resto son números de computadora. Porque recibimos el crédito, lo depositamos en el banco lo vuelve a dar en crédito, lo volvemos a depositar en el banco y queda un 7-8% de billete verde. Los demás son números de computadora. Todo esto da la sensación de un globo que alguien lo pincha en un momento y no sé lo que pasa.
Bueno, ese es el mundo en que estamos. Y entonces, ¿por qué digo que esto es un tardo capitalismo, un capitalismo tardío, un capitalismo financiero? Porque no nos desembarcan ejércitos, ni siquiera enloquecen a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas con la seguridad nacional para hacer los ejércitos de ocupación de nuestro territorio. No, nos endeudan. Y listo, terminó. Fíjense que podemos creer que el señor Biden tiene poder. No, las corporaciones transnacionales no tienen nacionalidad, tienen domicilio. No son nacionales. Las transnacionales productoras sí, pueden ser, esas son productoras, esas son nacionales. Pero las corporaciones financieras no. Tienen domicilio y explotan el poder de los estados en que están domiciliados para hacer sus cosas. Fíjense algo, cuidado, no me entiendan mal lo que voy a decir ahora, por favor. A mí el señor Trump no me gusta. No me gusta el personaje, no me convence. No tengo una simpatía, no voy a asumir la defensa de Trump, quédese tranquilo. Como asumo la defensa de unos cuantos que están en Cana, están por ahí. Trump no me voy a meter. Es el único que me puede pagar honorario. Pero no. Pero fíjense ustedes. Nos llaman a un juicio público el día que se hace una elección interna para elegir los candidatos republicanos. Es un lawfare que le están haciendo. ¿Por qué? Trump, personaje antipático, todo lo que se quiera, pero dice algo cierto: yo nunca hice una guerra. Y es cierto que no hizo guerra. Es verdad, no le hizo ninguna concesión al complejo industrial militar de Estados Unidos. Acuérdense que hace muchos años, no tanto como en el 48, pero 62 creo, cuando Eisenhower le transmitía el mando a Kennedy, en el discurso de despedida dijo: cuidado que los intereses estratégicos de Estados Unidos están siendo reemplazados por los intereses del complejo industrial militar. Y no era una blanca palomita aquel, cuidado, acuérdense de la invasión a Guatemala, todas las cosas que había hecho, guarda. Bueno, Trump tampoco es una blanca palomita, pero es cierto que eso no lo hizo. Segundo, ¿qué quería? Dijo: vengan a laburar en Estados Unidos, produzcan acá, reindustrialicemos el país, déjense de explotar el trabajo esclavo afuera. Si yo fuera laburante en Estados Unidos, votaría Trump. Eso es contrario a los intereses de las corporaciones transnacionales. Insisto, no me entiendas mal, no es que... No. Pero, si saquemos los personajes de al lado, hagamos aparte los personajes, los metemos entre paréntesis y miremos los intereses que hay en juego. No me vengan a decir que le están haciendo un proceso porque un tipo se disfrazó de indio y se metió en el Congreso. Vale. Esta es la situación, y frente a esta situación hay varios riesgos. Yo veo que mucha gente está preocupada por un riesgo de que se nos deteriore más el Estado de Derecho, que ya bastante deteriorado lo tenemos, y nos vayamos a un estado de policía. Puede ser que haya algún momento, puede ser, no lo descarto. Pero el estado de policía, el estado de derecho es el estado en el cual todos estamos por igual ante la ley, como modelo ideal, ¿no? El estado de policía es el cual todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda. También es un modelo ideal. En realidad, en ese estado puro no se dan en la realidad. A veces uno dice: bueno, se deteriora el estado de derecho, va hacia el lado del estado de policía. Pero cuidado, el estado de policía es un estado que tiene una cúpula política muy fuerte. Es, qué sé yo, Hitler, Stalin, no sé, Seguridad Nacional. Bueno, tiene una verticalidad. Yo lo que estoy viendo en la región, y tengamos cuidado nosotros que somos abogados, lo que estoy viendo en la región, que el deterioro del Estado de Derecho
no se va hacia el lado del Estado de policía. Se va hacia un lado de un Estado caótico, de un Estado que pierde poder. Y no es una deformación profesional lo que voy a decir, no es. Cuando en un Estado se destruyen sus policías, que es fácil hacerlo, no se les paga, hacen cajas, cada vez más cajas, primero empieza con una pavada, después ya no es pavada, después empieza policía y mafia, y después llega un momento en que eso genera una situación caótica, surgen grupos de autodefensa, surgen justicieros, cada cual empieza a ejercer poder punitivo por su cuenta, las policías autonomizadas también, el crimen organizado también, la mafia también. Las mafias empiezan a pelearse entre ellas porque se distribuye el mercado. Y llega un momento en que el control de la calle es de la mafia y la policía pasa a ser parte de la mafia. Cuidado que no estoy alucinando. Estoy viendo cosas que pasan en nuestra región. Ustedes habrán oído lo de Bukele en El Salvador. Bueno, las maras salvadoreñas, sí, perfecto, eran los pibes que se habían ido a Estados Unidos, después los gringos los habían echado, habían vuelto, ya habían organizado la mara. Eso en el año 80. Hoy esos pibes son abuelos. No, no es eso. No es eso. Eso pasó a la historia. Es que directamente Salvador se quedó sin policía. La policía se distribuyó apoyando a tal o cual mara y lo que Bukele hizo fue usar una mara en contra de otras. Empoderó a unas en contra de otras. Esto ya había pasado en otros países del mundo lejano, por cierto. No importa. Extraño a nosotros. Cuando llegamos a una situación caótica de esta naturaleza, el Estado pierde el monopolio del poder punitivo, pierde el monopolio de la recaudación fiscal y nos falta alguna cúpula inteligente que se le ocurre degradar a las Fuerzas Armadas a función policial. Como no tienen entrenamiento, hacen una serie de errores, pierden el respeto de la población. Y entonces tenemos un Estado sin monopolio de poder punitivo, sin monopolio de recaudación fiscal, llámenlo corrupción como quieran, pero recaudación al margen del Estado, y con su defensa nacional debilitada. Ese es el ideal del colonialismo, ¿no? Tener un medio Estado. Caso más dramático y más rápido, Ecuador. Hace 15 años o 10 años Ecuador tenía un 6-7 muertos por 100.000 habitantes por homicidio al año. Hoy tiene 35. 35. En 10 años. Las cárceles tomadas por las mafias, llenas de armas, matando perejiles adentro, cientos de muertos, decapitados, descuartizados. Es terrible hablar con los familiares. No estoy delirando, estoy viendo lo que pasa en otros países de nuestra región, en nuestra propia región. Cuidado, no sé si nos vamos a un estado de policía. Guarda, podemos rosarizar el país. ¿Qué pasó en Rosario? ¿Se le corrompió a la policía? Claro. Le pasó a los socialistas, sí, se les corrompió a la policía, no ellos, no los acuso a ellos, pero sí, fue un error de gobierno. Y de ahí cada vez más, si se te corrompe media policía y media policía se vuelve mafiosa, la otra media tiene miedo de represalias y no se mete, y bueno, y ahí tenemos lo que pasa.
la lucha entre bandas, se ejecutan de una banda a la otra. Cuidado con rosarizar todo el país. Ese es el riesgo. Por eso, no sé, estas irresponsabilidades de la policía haga lo que quiera y qué sé yo. No, cuidado, las policías hay que cuidarlas. Primero hay que pagarles, porque si no, de alguna manera tienen que hacer el salario y pagarles bien. Creo que cada comisario tendría que cobrar lo mismo que un juez y de ahí para abajo toda la nómina. En segundo término, hay que tecnificarlas. Hoy los medios técnicos de determinada delincuencia, sobre todo económica, tienen que ser seguidos por otros medios técnicos. No nos olvidemos que siempre la policía, los ladrones corren atrás de la policía, a veces la policía atrás de los ladrones, pero a veces se invierte. Lo único coherente que dijo Massa en el debate fue lo del FBI. No tenemos un cuerpo de policía especializado para seguridad pública, para la seguridad nacional, para la seguridad del Estado. No lo tenemos. Somos un país vulnerable. Tenemos una policía federal que se ocupa de otra cosa y tenemos una agencia de informaciones que se ocupa de ver quién va al hotel alojamiento con quién o para preparar carpetazos. Somos un país vulnerable, con un irresponsable que nos está metiendo en conflictos que no tenemos nada que ver. Y no nos está metiendo conforme a nuestra tradición internacional de buscar la paz, hacer cesar la violencia. No, nos está haciendo tomar partido. Ya ligamos 2 bombazos, ahora podemos ligar el tercero. Y estamos absolutamente vulnerables a eso. Y en tercer lugar, a la policía hay que oírla, hay que escucharla. Y escucharla no significa escuchar las cabezas. Los trabajadores y las trabajadoras policiales tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, salvo el derecho de huelga. Todo lo demás, discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo, sindicalizarse, tener paritarias, discutir el problema de su seguridad propia, sus enfermedades profesionales. ¿Por qué no? Ah, no, porque están militarizados. La policía es un servicio civil, no es un servicio militar. Tiene nada que ver. Vamos a juntar todo lo que tienen uniforme, también los carteros van a estar. Todo. Cuidado, distingamos bien cuáles son las funciones. El temor que tengo, sinceramente, es es que en lugar de seguir el camino racional de cuidar policías y de hacer prevención, se siga el camino electoralista de que voy a reformar códigos, porque reformando los códigos voy a evitar la delincuencia, como si la delincuencia se evitara en el boletín oficial. Estamos todos locos. Los homicidios tienen el máximo de pena que podemos tener, yo ya lo sé. Pero ¿alguien cree que un degenerado que mata a un chico, a un bebé a golpe porque llora, 15 minutos antes va a abrir el Código Penal para ver si le van a tocar 5 años más o 5 años menos de pena? Es absurdo. Es absurdo. Entonces, mientras sigamos en una política criminal manejada electoralistamente y no técnicamente, bueno, lamentablemente corremos ese riesgo. Yo creo que les estoy sumando un temor más, pero temo más a esta variable de un Estado deteriorado, de un menos Estado, que a la variable de un Estado de policía. El Estado de policía es vertical, sigue siendo Estado. Lo puedo derrocar un día. Pero un Estado deteriorado cuesta reconstruirlo, cuesta mucho reconstruirlo. Ese es el gravísimo problema. Y en medio de esto, bueno, vuelvo a la Declaración Universal, vuelvo al derecho internacional, vuelvo a los organismos internacionales. Frente a esta realidad del mundo, ¿cuál es el poder de los organismos internacionales? Yo no digo que sea inútil,
que esté en los tratados y el deber ser. Una cosa es la vigencia de una norma, otra cosa es la eficacia. Eso lo sabemos desde que Kelsen lo explicaba, éramos chiquitos, ¿no? Una cosa es que la norma sea vigente si emana de un órgano legiferante competente, es eficaz y se respeta en la realidad. Lamentablemente, si miramos el ámbito de respeto de los derechos humanos, bueno, la ventaja de la norma es que nos permite calificarlo conforme a la norma. Antes lo hacíamos y decían, bueno, pero eso es derecho natural. Ahora es derecho positivo. Pero el camino del deber ser al ser es un camino lento, un camino muy difícil. Es la lucha por el derecho de Rudolf von Jhering, no hay nada que hacerle. Y los derechos no se hacen eficaces por concesión del príncipe, del Estado, del monarca, de la república opulenta, no. Los derechos se consiguen luchando y a veces se arrancan, no hay nada que hacer. Y creo que esta visión que me hace relativizar un poco, decir, bueno, ¿por qué un día el derecho internacional dio este viraje? Viraje lento, tardó 30 años, con organismos débiles, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Bueno, esto pasó porque las barbaridades que hizo en el sur se le enroscaron en el norte. Ahora creo que nos viene otra hora del mundo. Y la hora del mundo es la del espíritu del sur. Tenemos que empezar a pensar el mundo desde nuestra perspectiva. Y empezar a pensar el derecho desde nuestra perspectiva. Creo que hubo un gran pensador, no por eso bueno, pero muy inteligente, que glorificó el colonialismo. Fue Hegel. Yo recomiendo siempre la lectura de la filosofía de la historia de Hegel. Es la glorificación del colonialismo. Es el espíritu del norte que avanza. Espíritu que él hace nacer en Grecia. Antes de Grecia no había pasado nada para Hegel. Nada, porque los chinos eran unos tipos, los orientales eran unos tipos teocráticos, los judíos estaban sometidos a la voluntad absoluta, qué sé yo, los árabes eran unos perversos sexuales. No, entonces todo empieza con los griegos. Porque claro, él era heredero de los griegos, así se ponía en Europa, todo empieza en Europa. Y ese espíritu, ese Geist va avanzando por el mundo, según él, y yo no sé, más que un Geist, más que un espíritu, parece ser, que uno lo va leyendo, parece un espectro que va matando gente por el camino, ¿no? Dice, bueno, los americanos llegaron, los europeos, y desaparecieron al contacto del europeo. No desaparecieron, lo mataron, de otra cosa, no importa. Y los africanos, bueno, los africanos no están todavía en la historia, están en el umbral de la historia, porque están en el umbral de la humanidad, estos negros, ¿no? Y los del sur de Europa, estos latinos, bueno, más o menos. Se acercan, pero le falta todavía. En vez de nosotros, los del norte, somos los adalides del espíritu. Ese espíritu se va comiendo todos los espíritus del sur. Sin embargo, cuando uno ve cada cosmovisión del sur muy distantes, hay algo del sur que el norte nunca tuvo, que es el respeto a la naturaleza. No tengo por qué irme muy lejos. Nuestros pueblos originarios dialogaban con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, con los animales. El norte no. El norte avanza
destruyendo naturaleza, porque total es infinita, porque lo único racional es lo humano, porque lo que no es racional no vale la pena respetarlo. Y hoy guarda que estamos en el límite, en un límite cósmico, en un límite planetario. No es broma lo que está pasando. Si se juntan unos cuantos y dicen, bueno, miren, en unos cuantos años tenemos que terminar con el petróleo, la nafta y todo esto, porque no vamos a hacer pelota. No sé si lo conseguirán, pero por lo menos unos cuantos tipos que se vuelven conscientes de esto. Y sí, hay un calentamiento global que si no le ponemos coto rápidamente, el desastre va a ser inevitable. Cuidado que hay unos locos de miércoles que dicen que bueno, sí, bueno, es inevitable el desastre, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a poblar otro planeta. Loco. Otro planeta queda años, miles de años luz. No tenemos otro planeta acá al lado, que nos mudamos en un rato. Una locura. No, pero como el cerebro es una máquina, te vamos a poder poner en un disco rígido y te mandamos al otro planeta. Vas a llegar unos miles de años y bueno. Ustedes me miran porque digo estas cosas. Hay revistas que dicen semejantes barbaridades. No se crean que solo nosotros tenemos un tipo que habla con el espíritu del perro. Que no. Bueno, este mundo es el que vivimos y como les dije al principio, quería contextualizarle un poco esto que estamos viviendo, porque nosotros siempre, como dicen el resto de los latinoamericanos, nos consideramos el ombligo, nos guarda. Estamos en este panorama. Sé que con esto no les tranquilizo, no vine a tranquilizarlos, sino que quizá les genere un problema, les genere una inquietud mayor, pero sí, dimensionemos esto, dimensionemos lo que estamos viviendo. Lo estamos viviendo en un mundo caótico, en un mundo problemático, y en un momento en que en este siglo se decide si estos bichos que caminamos en dos patas y agarramos con las manos y no con la mandíbula, y por eso se nos desarrolló un poco el gocho, vamos a seguir caminando, o si van a quedar los pulpos del fondo del mar, porque son inteligentes, porque les salen los brazos de la cabeza. En este siglo lo decidimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente es cierto que nos vamos preocupados, más preocupados de lo que estábamos. Esa fue mi intención. Pensante, por lo menos. Pensando y bueno, realmente pensando en que bueno, estamos para pelear, para dar la batalla y para hacer lo que la hora nos demanda y lo que podamos, lo que logremos y lo que para eso estamos. Así que muchísimas gracias nuevamente, Raúl, y bueno, esperamos pronto volver a reunirnos y seguir charlando. Si quiere preguntar a alguien algo, no sé. No, reafirmo lo que te dije recién, digamos, creo que estamos preocupados, pero podemos reflexionar, pensar lo que dice Raúl. Creo que muchos también lo vemos esto y bueno, ayuda a pensar y bueno, alguna solución hay que buscarle, porque si no la raza humana, digamos, va a desaparecer. O sea, no nos queda otra. Nosotros desde el derecho trataremos de buscar herramientas para que la población, ante lo que se viene, esperemos podamos encontrarlas para que no la pase tan mal y bueno, después la política decidirá para qué rumbo se va y se va por un lado, se va para el otro, no sé. Pero dentro del derecho y dentro de la profesión que ejercemos nosotros, bueno, tratar de buscar las herramientas para atenuar o para cambiar o para mejorar estas circunstancias. Así que bueno, está en nuestro destino eso. Espero que lo podamos hacer porque depende de toda la vida de la humanidad, así que espero que lo podamos hacer. Creo que lo vamos a poder hacer. Así que bueno, no sé si alguno quiere hacer una pregunta, alguna reflexión, capaz. Yo voy a hacer. Concejal.
Sí, ahora íbamos a hacer las salutaciones a la... No, bueno, venía como en una oscuridad y una tenebrosa penumbra y aparece la luz a partir de traer a colación la filosofía de los pueblos originarios, ¿no? La cosmovisión andina, hay muchísimo sobre eso, ¿no? La profecía del cóndor y el águila le dicen también, ¿no? En la unión de los pueblos nativos americanos del norte y los pueblos originarios del sur. Y quería traer a colación, si lo querés desarrollar también Raúl, me parece súper interesante el discurso de Asunción de Chocohuanca, nuestro querido vicepresidente boliviano, que parte de pedir permiso a la Pachamama para dar su discurso y obviamente que trae una necesidad filosófica de romper con el antropocentrismo para reconfigurar la mirada y la visión que tenemos sobre el mundo y qué lugar ocupa el humano, ¿no? No el humano a merced de los recursos naturales, sino como un producto más de la naturaleza que tiene que aprender a vivir en armonía. Y la necesidad imperiosa de que, como hombres y mujeres del derecho, también esa cosmovisión, ese cambio de paradigma que traemos, todos formados por la universidad muy eurocentrista y por los que mencionaste recién en tu locución, cambiar un poco ese paradigma y que creo que ahí tenemos un desafío o un trabajo interesante para desarrollar también, ¿no? Bien, es toda cosa susceptible de tener precio, ¿no? De ser pecuniario. Creo que ya nuestra concepción de patrimonio marca cómo nos vinculamos con la naturaleza. Entonces me parece muy interesante también cómo empezamos a configurar nuevos sujetos de derecho, que en este caso debieran ser obviamente nuestros ríos, nuestras montañas, y obviamente todo lo que eso tenga aparejado, ¿no? Sí, mira, fundamentalmente yo creo que todo lo que integra nuestro saber, nuestra forma de adquirir conocimiento, es de una forma violenta. Es decir, desde el siglo XVI que se plantea la cosa, se dice, bueno, saber, ¿qué es saber? Es dominar a la naturaleza. Es saber para poder. Yo no sé si es cierto algo que dice Foucault por ahí, que el método inquisitorial del interrogatorio pasa del proceso inquisitorial a las ciencias. Puede ser, porque de la alquimia se pasa a la química, etc. De la astrología a la astronomía. Pero, es decir, el saber nuestro se hace desde un sujeto cognoscente y un objeto a conocer. El sujeto cognoscente siempre se pone en un plano superior, el objeto en un plano inferior. Entonces tengo que sacarle la verdad a para dominarlo. No es un diálogo fraterno, es un diálogo de señor, es un diálogo de dominus con un objeto. Le interrogo a la vaca. ¿Por qué le interrogo a la vaca? Porque le quiero sacar más leche. Pero la vaca no sabe. Entonces la vaca me contesta con toda su esencia, con su vaquidad. Me contesta, claro. Yo no estoy preparado en este conocimiento occidental para recibir la respuesta del ente con toda la entidad. No estoy preparado y no la digiero. Digiero la parte que me interesa para sacarle más leche, el resto no, y el resto se me va acumulando encima. Me va aplastando. Si lo miras etimológicamente, objeto es algo que se eyecta en contra, que se tira en contra. Sujeto es algo que se empuja para abajo. Esta forma de conocimiento me sujeta. ¿Por qué? Porque el ente se me tira en contra. No es la forma de conocimiento comunitario, la forma de conocimiento en que no está el descubridor. Se llega a ese conocimiento. No, es un conocimiento de dominus, un conocimiento de amo. Y eso es, cuando se dice la tecnología domina al ser humano, sí, lo sujeta. ¿Y por qué? Por esta forma de conocimiento miércoles, ¿cierto? Ese es el asunto. No es el conocimiento de los pueblos originarios, que es otro. Es un conocimiento en un diálogo, no en un duelo. Este es un conocimiento violento.
Ah, no llega, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes, celebro el encuentro. Yo quería pasar, un aviso de un grupo de un colectivo de abogados que creó la Red Federal de Derechos Humanos en Defensa de la Democracia. Nos reunimos el miércoles por lo que específicamente habló Eduardo, que vienen tiempos difíciles, la experiencia que ya vivieron en La Plata y demás, y bueno, la experiencia que se vivió en la Argentina. Entonces esos grupos de colegas y organizaciones sociales están formando comisiones de qué pasa cuando hay represión para organizarse, qué pasa con los despidos del Estado, que están practicando las mismas prácticas que en el 2015. Despiden sistemáticamente trabajadores sin tener en cuenta nada, absolutamente, hasta tienen un manual de práctica para despido, ¿no? Así que lo vamos a invitar y a hacer extensivos y queríamos comentar esto porque es un momento muy particular. Y también otra comisión que es de comunicación, porque estamos perdiendo esa batalla cultural que tiene que ver en la comunicación. Entonces, para poder comunicar qué pasa, si hay una marcha, si se llevan a algún compañero, si se llevan a alguna persona, para que la familia sepa dónde está, para poder defender el derecho a la protesta, que todavía está, es un derecho constitucional y hacerlo valer. Simplemente esto y está el padre Pepe, Natalia Salvo, hay un montón de gente muy valiosa en ese espacio y la CTA. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, un placer tenerlo acá. Pensaba un poco en la adquisición del conocimiento que mencionaba y también, como hacer un poco de autocrítica como profesionales y a los que nos toca estar en la formación universitaria, ¿no es cierto? ¿Cómo venimos formando a los profesionales, a los futuros profesionales, en esta concepción de derechos humanos, que se llega a pensar que los derechos humanos son, primero, muy relacionados al ámbito penal, ¿no es cierto? A esto que decías de, las penas, cuánta cantidad, los derechos humanos para los delincuentes, fuiste mencionado en el debate. Entonces, digo, ¿cómo formamos para que estos profesionales, porque hoy en día esta elección, tuvo esta mirada de, basta de derechos humanos para los delincuentes, ¿cómo llegamos a formar profesionales que piensen que los derechos humanos son solo esto? Y justamente lo que decías antes, que los sujetos no violan derechos humanos. ¿Cómo llegamos a esta guerra de vos sí, vos no, vos tenés derechos humanos, yo no tengo derechos humanos, este tiene derechos humanos, el otro no tiene derechos humanos? Eso también, hay que ver, lo pienso desde la militancia académica, desde los ámbitos académicos, cómo hacemos para instalar este discurso de lo amplio y de qué son realmente los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí, matando unos cuantos políticos, También. si no es violatorio de derechos humanos, porque hubo un momento en el debate muy penoso. Ah, el micrófono. Que fue cuando, ¿Se lo escucha? Sí. que fue cuando se habló de seguridad. Se escucha mejor. Sí, por eso. Hay un personaje que hoy es histórico, un gringo, que por los años 90, un demagogo neoyorquino, empezó a decir que él había limpiado New York, que había bajado los índices de criminalidad. Lo que había hecho, había limpiado un poco la policía de New York, que estaba bastante corrupta, había hecho algunas cosas más o menos racionales y otras por la galería, pero en esa época bajaron todos los índices de criminalidad de Estados Unidos porque era una época de eclosión económica, andaba todo bastante bien. Bueno, este sujeto que hoy es abogado de Trump, supongo que Trump tendrá mejores abogados que él, y le cancelaron la matrícula en la orden de abogados de New York y en la de Washington, es decir, un trucho. Y empezó con lo de la tolerancia cero. Julián, claro, Julián, un trucho, un tipo, pasó de moda, eso pasó hace 30 años. Los dos hicieron referencia a Julián, los
Bueno, si nos sacamos la política criminal del ámbito del electoralismo y la llevamos a la realidad, cuidado, alguien dijo un baño de sangre en la Argentina. Cuidado con esto, miremos la región. Somos una perla blanca. Cuidado. En el país tenemos un índice de un 5,5 por 100.000 muertos por homicidio por año. Estamos rodeados de países que tienen 25 y 30, y algunos más. En el desastre de El Salvador se llegó a 100. Honduras, hay ciudades que tienen 75. Son cifras bélicas, ¿eh? Incluso Uruguay tiene más que nosotros. Bueno. Y no solo eso, sino que hay algo que no me explico muy bien, porque no sé qué pasó, nadie me va a decir que lo que estoy diciendo es una opinión políticamente orientada, pero en los últimos 10 años los homicidios en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano han bajado. Y en la ciudad de Buenos Aires bajaron más del 50%. Yo no lo voté nunca al señor Larreta, no me digan que estoy haciéndole propaganda a Larreta. Algo hizo con la policía de la ciudad de Buenos Aires, no sé qué hizo. Pero hay que averiguarlo para decir que lo siga haciendo el que venga, mejor, qué sé yo. De modo que cuando les digo que tengo miedo de eso, tengo miedo, sí, de que se revierta esta situación. Si este discurso no lo sacamos del discurso electoralista y tratamos de hacer una política de prevención que estoy hablando es una política de prevención en serio. Con lo penal no vamos a hacer prevención, porque cuando nosotros llegamos el muerto está muerto, llegamos a recoger el cadáver. No, política de prevención es otra cosa, hay una prevención primaria y una prevención secundaria, y tratar de evitar que haya cadáveres. Pero para eso se necesita tener una política criminal programada y para eso se necesita tener un monitoreo permanente de lo que va pasando. No lo tenemos. Lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, creo que en la provincia lo está haciendo el Ministerio Público de la provincia, no estoy muy seguro de esto, no sé con qué técnica lo hace, pero tendríamos que tener un monitoreo de la violencia de todo el país. No lo tenemos. No lo tenemos. No sabemos si suben, bajan los homicidios, dónde suben, dónde bajan. Si tuviéramos ese monitoreo, que no es caro hacerlo por otra parte, pero no se hace, ni a nadie le interesó hacerlo nunca. El único que se hace más o menos seriamente es en la ciudad de Buenos Aires, porque lo inventé yo en la Corte Suprema cuando estuve, y lo siguen haciendo ahora en el Consejo de la Magistratura. Como es un universo que no es muy amplio, se compulsan todos los expedientes, y hay unas 30 preguntas por expediente, que más o menos, que no es una cosa cuantitativa solo, sino cualitativa, mínimamente cualitativa. Porque tenemos que ver, bueno, qué tipo de homicidios suben. Y les digo que los homicidios en ocasión de robo son un 10-12%, no hay más. Nosotros son homicidios entre desconocidos que estamos teniendo. Homicidio entre desconocidos, y sube el índice de homicidios intrafamiliares. Baja un cachito, pero no es muy demostrativo el arma de fuego en beneficio del arma blanca, pero no es muy demostrativo porque el universo es chico. De modo que, bueno, lo fundamental es eso, porque prevención. Bueno, cuando con los alfilercitos en el mapa aumenta algo, tenemos que ver qué pasa. Hay un contexto conflictivo por regla general, que puede ser una confrontación cultural, un barrio rico al lado de una villa miseria, no sé, etcétera. Bueno, hay que tratar de... La prevención primaria es tratar de ver cómo se resuelve el conflicto contextual. Y después la prevención secundaria que es la de vigilancia, es la que hacemos todos sin darnos cuenta, porque nadie mata a alguien en la calle a los gritos y a plena luz del día. Y puede que se robe un celular y salga corriendo, pero nada más. Normalmente no se hace no se comete un delito para que lo filmen. De modo que nosotros, los ciudadanos, sí hacemos una prevención secundaria.
Ahora, la prevención secundaria de vigilancia técnica la hace la policía, por supuesto. Entonces, no hay una forma única de prevenir todo. Y cuando se dice prevención del delito, es un buen título para una puerta. Pero el delito, en abstracto, no existe. Existen robo, existen hurto, existen estafa, existe abuso deshonesto. El delito es un invento que hacemos los teóricos del delito, pero nada más. Y cada uno de esos tiene sus modalidades y por ende tiene que tener sus formas de prevención particulares. Pero si esto no lo planificamos, si no sabemos lo que nos va sucediendo, bueno, el Estado tendría que informarle seriamente a sus habitantes qué es lo que pasa, cuál es la situación de seguridad, y no dejarlo a cualquier charlatán irresponsable dentro de una cámara de televisión. Claro que siempre vamos a tener un homicidio patológico, ¿no? Eso es inevitable. Eso, ningún país, índice cero de homicidios no hay, lamentablemente, porque siempre algún loco aparece. Nuestro objetivo así nacional sería bajar del 5% o del 2.5% que tenemos en la ciudad de Buenos Aires a 1%, que más o menos son los índices que pueden tener algunos países europeos, que tiene Canadá, etc. Bueno, pero para eso tendríamos que hacer una planificación. Ahora, de cualquier manera, no sé, se me rompen un poco las reglas que aparentemente toda la sociología criminal dice que en circunstancias de crisis económicas aumenta la violencia. No, acá no ha pasado en los últimos 10 años, ha habido un deterioro económico y ha aumentado. No sé qué pasa, pero bueno, no puedo arriesgar hipótesis que no tienen ningún sentido. Posiblemente sí hayan aumentado delitos contra la propiedad, pero esos son mucho más difíciles de cuantificar. Para cuantificar y para este monitoreo hablo de homicidio porque es cifra dura, como decimos nosotros, queda el muerto. Hay dos delitos que son cifra dura, homicidio y robo de automotor. Robo de automotor también tiene que hacer la denuncia por el seguro, claro. Los demás no, los demás sí, cuesta un poco, porque hay que hacer encuestas de victimización, etc. Pero bueno, si no sabemos lo que nos pasa, qué sé yo, como que vayamos a hacer un programa sanitario sin saber qué enfermedades tenemos que combatir, no, una cosa por el estilo, ¿no? Es eso lo que nos está pasando, claro. No, acá está. No sé si llega el cable, a ver, vení. Yo hasta no sé si llega. Bueno, un gusto enorme estar con usted y charlar de la charla muy enriquecedora. Me trae esta reflexión el tema de que hoy tenemos un ministerio de capital humano, en este contexto, ¿no? Que hablando de los derechos humanos, cómo han logrado despersonalizar a las personas, ¿no? Valga la redundancia. Hoy escuchaba colegas en la subdelegación del Ministerio de Trabajo, acá en Moreno, diciendo lo que preocupamos por lo que se viene, ¿no? Pensando en el caudal de trabajo que pueda llegar a haber. Y no solo hablábamos del caudal de trabajo, sino de qué va a pasar con el crédito del trabajador en este contexto económico que se está viniendo. No solo nuestros honorarios, ¿no? Y también les decía, no solamente vamos a tener que pelear eso como abogados, sino que se nos viene una gran lluvia de amparos. Y ahí es donde vamos a estar luchando para proteger esos derechos que tanto han costado y que son derechos humanos. Y que hoy tenemos un gobierno que ha logrado ponerle duda a la gente sobre los derechos humanos, que no tienen derecho a la vida digna, no tienen derecho a una educación pública, que no tienen derecho a una salud pública, que pagan los servicios muy caros. Entonces, pensaba como colegas que nos va a tocar dar batalla desde ese lado. Juntarnos, agruparnos, pensar
porque esa va a ser la verdadera batalla de la protección de los derechos y va a caer en nosotros, que somos los que tenemos las herramientas legales para poder brindarle a las personas ese derecho. Bueno, nada más. Sí, espero que sean amparos y no habeas corpus. ¿Alguien más o por ahí vamos cerrando? Bueno, yo quería agradecer la presencia de Gastón Fraga, concejal acá del distrito, de funcionario de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Jessica Brigandi, Silvina Cancino, Ezequiel, Silvina, funcionarios judiciales también. Así que gracias Pablo, Fede. Así que, y bueno, todos los colegas, dirigentes políticos, dirigentas, Micaela, Paraibar, Martín, que lo veo por allá, y bueno, me debo estar olvidando alguno, y bueno, colegas y colegas del distrito. Así que bueno, si no hay ninguna consulta más o por ahí alguna reflexión, agradecerte otra vez, Raúl, tu presencia. Nos ayuda a pensar, como dije antes, a reflexionar, a pensar lo que viene y cómo se podría eventualmente llegar a resolver o no. Así que siempre es muy valorable tu opinión y siempre te recibimos, te queremos acá en Moreno mucho. Así que agradecerte otra vez la presencia. Me impresiona mucho que ya que me escucharon una vez me inviten otra, pero bueno, no importa. Todos los años tenés que venir, Raúl. O sea, una vez por año tenés que venir siempre, porque necesitamos refrescar un poco la cabeza también y bueno, sumar aporte. Así que buenísimo, gracias Raúl otra vez. Por favor, gracias. Para los que quieran quedarse un ratito, hay alguien en una parrilla ahí.